se va a grabar, la estamos grabando todas, precisamente para luego, a la hora de ponerlas, colgarlas en la página web, de tal manera que cualquiera pues, pueda comprobar no solamente lo que se habla en esta reunión, sino en cualquier otra, y ver que el mensaje que se transmite pues, es el mensaje, igual mensaje, en un sitio y en otro. Es decir, a nosotros nos sirve porque podemos confirmar lo que se va haciendo y podemos analizarla, desde luego, con más detalle del que permite pues, esta hora y media, estas 2 horas que estaremos aquí. Realmente, es decir, para los que no estén familiarizados con la aplicación, pues hay en la parte de abajo pues un chat, es decir, una pestaña, un bocadillo de estos que se utilizan en los cómics, donde se activa lo que es el chat, que podéis ver en la derecha. A la hora de canalizar pues las peticiones, alguna cosa, pues es un instrumento que puede ser útil en determinado momento, como para ir anotando así y que el moderador o la persona que esté un poco organizando pues sea consciente de que queréis transmitir algo o que sencillamente cualquier problema que os afecte. Sin más, en principio, pues como os he ido agradeciendo la presencia en esta jornada, pues no insistiré. Esta jornada pues, forma parte del proceso de participación activa en el que estamos en marcha dentro de los trabajos de elaboración del plan ideológico del tercer ciclo, que regirá pues, en principio las actuaciones a cometer que nos lleven a la consecución del buen estado de las masas de agua para el horizonte 2022-2027. En principio, la jornada de hoy pues, se organiza como una jornada de fomento de la participación pública. Estas no son unas jornadas, es decir, encaminadas sobre todo a transmitir nuestra idea. En principio, ya aquella persona de vosotros que haya querido examinar el EPI, que haya podido verlo, pues un poco ya ha visto la caracterización, sino que sobre todo nosotros lo que queremos aquí es pues, quedarnos con vuestras impresiones, vuestras conclusiones y de luego vuestras inquietudes. Tenemos a información pública puesta el documento del esquema de temas importantes y es un documento provisional que tiene que ser mejorado durante el proceso de participación pública, es decir, en este plazo que va desde enero del 2020 hasta el 30 de octubre. Durante este plazo está abierto a la posibilidad de establecer que cualquiera pueda hacernos observaciones, trasladarnos sugerencias, inquietudes, alegaciones, como queréis llamarlas. En principio, cualquier cosa, es decir, relacionada con la planificación y que a nosotros nos ayude a mejorar el documento que actualmente tenemos en información pública. Lo que voy a ayudarme es solamente por centrar la primera parte de la jornada, porque realmente la parte importante es la segunda, aquella en que vosotros tengáis una participación activa, pero quizás para concretar un poco los aspectos que queremos, o los objetivos que queremos conseguir hoy, primero yo y después Óscar, un dinamizador profesional, es decir, que ha sido contratado precisamente para estos trabajos de participación, pues intentaremos transmitiros brevemente los objetivos de la jornada y lo que nosotros querríamos conseguir. Por eso, en no más que 15 o 20 minutos, él y yo, pues un poco trasladaremos en qué situación estamos y cuál es el objeto de la reunión que hoy tenemos. Para eso, pues activo la compartir pantalla y activo la presentación que tengo, que es esa de ahí. Es decir, estamos ahora mismo, es decir, el taller de hoy tiene como objetivo pues analizar lo que son las alteraciones hidromorfológicas, los caudales ecológicos, la restauración de zonas húmedas en nuestro espacio fluvial y el análisis de las zonas costeras. Muy brevemente, es decir, yo creo que todos lo sabéis, muchos de vosotros, como se ha puesto manifiesto, habéis estado en otros talleres y en otras mesas territoriales, estamos inmersos en el tercer ciclo de planificación, en la elaboración del plan del 2022-2023. Como sabéis, la planificación funciona en hitos de cada 6 meses, pues hay que revisar el plan anterior y ver si realmente pues, los objetivos que teníamos, que preveímos con su elaboración se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Para eso, pues aproximadamente 3 años antes de la fecha prevista o la fecha que tenemos que tenerlo elaborado, que en nuestro caso es diciembre del año 2021, iniciamos los trabajos de elaboración que se estructura en un procedimiento que es muy anglosajón, es decir, en 3 fases. En una primera ya superada, en el cual caractericemos la situación de la demarcación. La segunda, en la que estamos nosotros inmersas, que es la del esquema de temas importantes, es decir, donde determinamos cuáles son, nos pongamos de acuerdo en cuáles son los temas importantes a los que hay que dar de solución, el plan de dar solución, y la alternativa que elijamos como es la más adecuada a desarrollar en el plan,
que ultimen finalmente durante el año que viene, pues con la elaboración primero de una propuesta, de un proyecto de plan hidrológico que finalmente pueda resultar aprobado a final del año que viene. A día de hoy esperábamos tener ultimada esta fase, empezó el 24 de enero de este año y esperábamos tenerla ultimada para el 24 de julio de este año. Como bien sabéis, espero que os esté de cada familia lo esté llevando de la mejor manera posible, pues la pandemia, lo que es el COVID-19, el episodio del COVID-19 ha trastocado nuestros planes y ha dado lugar a que estas reuniones que queríamos tener presencial y estar hablando cara a cara, pues tengamos que hacerlas pues, vía informática como lo estamos haciendo. Paralelamente, eso ha supuesto un retraso. El decreto del estado de alarma supuso la prórroga en relación con las actuaciones, la paralización de las actuaciones y su prórroga, que ha permitido o que ha obligado que el plazo que finalizaba inicialmente el 24 de julio se haya prorrogado hasta el 30 de octubre de 2020. Hasta el 30 de octubre hay tiempo para formular esas observaciones, esas sugerencias, esas aportaciones a las que hacía alusión. No constituye esas observaciones, esas sugerencias, ningún inconveniente en relación con su recepción por parte nuestra, más bien al contrario, os las pedimos. Es decir, para nosotros es la manera más útil de ver en qué podemos mejorar el documento e incorporarlo. Y desde luego en ver qué alternativas son las que vosotros consideráis que son más adecuadas. En el esquema de temas importantes vais a ver básicamente eso, la descripción y la valoración de los principales problemas relacionados con el agua, que en el caso actual, ahora lo veremos, son 16, pero que eso no es excluyente, es decir, abordaremos desde luego muchos más temas que los que ahí se han considerado como más importantes, si bien es preciso focalizarnos en esos temas porque entendemos que son esos los que de manera más importante condicionan el buen estado de nuestras masas de agua. Paralelamente encontraréis en el documento posibles alternativas de actuación, en los cuales tenemos que elegir una, y los sectores y grupos afectados por los programas de defensa. Esta fase del plan, esta segunda fase del esquema de temas importantes, para nosotros es especialmente relevante, porque si somos capaces de ponernos de acuerdo en cuáles son los temas y cuáles son las alternativas a desarrollar, el plan hidrológico del año que viene será mucho más sencillo. Si por el contrario ese tema queda abierto, será el plan hidrológico el que tendrá que profundizar en relación con la discusión y el debate de cuál es la alternativa a elegir. Por eso nosotros le damos mucha importancia a esta fase, porque si entendemos que la caracterizamos bien, el proyecto está bien caracterizado, el problema está bien caracterizado, luego será mucho más fácil desarrollarlo en la planificación. Esa es la web donde está puesto nuestro documento. Nuestro documento hemos intentado que sea más sencillo que el que preparamos para los dos sistemas anteriores. Para eso hemos hecho varias cosas. En primer lugar, reducir el número de temas importantes con respecto a los ciclos anteriores. En aquel momento trabajábamos con 43 y ahora mismo estamos trabajando con 16. Pero eso no ha supuesto de ninguna manera perder tiempo. Lo que hemos hecho es abordarlos para analizarlos desde una estrategia común, una estrategia de conjunto. Por otro lado, cuando veáis el documento, aquellos que no lo habéis hecho todavía, los que ya lo habéis hecho, habréis tenido la posibilidad, vais a encontrar que paralelamente a lo que es el tema, existen unos documentos, resúmenes, unos resúmenes ejecutivos al inicio del documento, que ayuda, es decir, simplifica y permite caracterizar el tema de una manera más sencilla, de tal manera que alguien puede hacerse una composición de qué va sencillamente con la lectura del resumen ejecutivo. Y en su caso, profundizar ya con el, digamos, con el texto, con la descripción completa de lo que es el tema importante con sus características y condiciones. Además de las dos cosas anteriores, y para facilitar el acceso al documento, hemos preparado una encuesta anónima, sencilla, yo creo que no lleva más de 20-25 minutos, donde se abordan el grado de acuerdo en relación con cada uno de los temas y desde luego permite pues, incorporar cualquier tema, cualquier aspecto que se considera relevante y desde luego que quede constante. Paralelamente permite elegir por las distintas alternativas, en general encontraremos siempre tres, una tendencial consistente en seguir con la situación actual, que evidentemente no es solución, por cuanto si fuera el tema ya no tendría el carácter de tema importante a respecto de la planificación, y luego dos alternativas más. Suele haber una más ambiciosa y una menos ambiciosa.
uno incurre siempre en la idea de que la más ambiciosa es mejor, pero si la más ambiciosa nos lleva a tiempos desproporcionados, a costes desproporcionados, o realmente una complejidad muy grande, pues a lo mejor en algunos casos podemos quedarnos con una alternativa menos ambiciosa, pero desde luego que nos termine llevando a la consecución, a los objetivos de la consecución del buen estado de nuestras masas, que al final es el objetivo último de la planificación. Esta mesa se enmarca dentro del proceso de participación. Hemos celebrado 4 mesas territoriales. La idea era haberlas realizado en el territorio, desafortunadamente no ha podido ser. La hemos realizado online, pero en principio han sido pues, más vinculadas a los problemas. Hemos intentado particularizarla a cada uno de los problemas de cada zona de la demarcación. Paralelamente, y aparte de la jornada de presentación del EPI que celebramos en el mes de abril de este año, al inicio del episodio del COVID-19, pues estamos inmersos en esos talleres de debate, de los cuales ya hemos celebrado 2, este es el tercero, y nos queda uno el jueves de la semana que viene, es decir, sobre los temas que, de luego, no tengo que decir que la participación en estos temas, en estas jornadas, es totalmente abierta. En general hemos intentado encajar a cada grupo, a cada persona que sabíamos que tenía interés en una actuación, pero desde luego en un taller, pero desde luego le hemos dejado abierto a que si tiene interés y tiene algo que aportar en relación con cada uno de los talleres, desde luego no hay ningún inconveniente, todo lo contrario, en que forma parte de uno o de más talleres. De hecho, hay alguno de vosotros que está participando en todos ellos. Para concretar y para analizar muy brevemente lo que es nuestros temas importantes, pues los hemos agrupado en esas dos diapositivas, en esta y la que voy a incorporar con posterioridad. Están agrupados por el carácter que nosotros consideramos al tema, no por la importancia, que evidentemente viene reflejada en función del orden del tema importante, pero para nosotros hay un grupo de temas que tienen un carácter de común, y hablamos de temas comunes, porque en general nos los vamos a ver, es decir, prácticamente vamos a ver, es decir, desarrollados prácticamente en todos los planes ideológicos de la demarcación, que ahora mismo se desarrollan de manera en paralelo, y en consecuencia su carácter y la manera en que se han abordado sus planes en general tienen un carácter homogéneo para el conjunto de las demarcaciones. Entre estos temas, pues evidentemente, pues está la explotación sostenible de las aguas subterráneas, la contaminación difusa de las superficiales y de las subterráneas, pero especialmente relevante en nuestro caso, en el tema de la contaminación subterránea por nitratos, la implantación de los regímenes de caudales ecológicos, el que lleva la determinación de los caudales y desde luego el seguimiento de los mismos hasta comprobar que efectivamente son suficientes para conseguir el buen estado de las masas de agua. La recuperación de los costes de los servicios del agua es un tema fundamental en el conjunto de las demarcaciones que asegure que se elaboran y se desarrollan los programas de medidas del plan. El control de extracciones y superficies de riego, evidentemente en todas las cuencas es importante. Cuando hablamos de una cuenca con una enorme presión con recursos, evidentemente pues es más relevante y más importante. La adaptación al cambio climático es un tema absolutamente fundamental que condicionará en el futuro no solamente los recursos, sino también las necesidades y las dificultades para conseguir el buen estado de las masas de agua. El riesgo de inundación, lo hemos visto el año pasado en las inundaciones tan importantes que sufrió especialmente la Vega Baja y también la media del Segura y la comarca del Campo de Cartagena y el Mar Menor. La restauración hidromorfológica del espacio fluvial, la contaminación por vertidos puntuales de saneamiento, un tema que aquí en nuestra demarcación se ha hecho mucho, pero que todavía queda margen de maniobra, y eso englobaría el conjunto de los temas que en principio vamos a ver en cualquier otro plan hidrológico, en cualquier borrador de cualquier otro plan hidrológico de la demarcación, y desde luego están previstos que se aborden de una manera común para el conjunto de la demarcación. Paralelamente a esos temas comunes, tenemos nuestros temas específicos, nuestros regadíos del trasvase Tajo Segura, unos regadíos que se desarrollaron con unas previsiones de transferencias del trasvase del Tajo Segura y que no se han visto reflejadas dentro de unas previsiones a unos trasvases con destino a regadío de 400 hectómetros cúbicos, no han llegado de manera histórica más que alrededor de 200 y que desde luego pues se encuentran, es decir, con los problemas que puedan derivarse de las consecuencias del cambio climático en la cabecera del Tajo, como también sucede parece que va a suceder en la del Segura. El Mar Menor.
Mar Menor es un tema absolutamente fundamental para nosotros, en mayor humedad de la demarcación y probablemente la zona de más importante desde el punto de vista ambiental. Está sometido a numerosas presiones y desde luego debe ser objetivo del plan pues abordarlo y mejorar, recuperar el buen estado que todos hemos conocido cuando éramos chiquitos. La importancia socioeconómica del regadío de la demarcación constituye para nosotros un tema importante, es decir, es un sector que constituye el 4% del Producto Interior Bruto, pero que tira de sectores que por sí solo constituyen el 20% y de luego pues un tema que nosotros queremos abordar con importancia. La sobreexplotación de acuíferos del sur de Albacete, noroeste y altiplano de la región de Murcia merece para nosotros un tratamiento independiente de la gestión sostenible de las aguas subterráneas, aunque podría englobarse, pero por su casuística y por su dificultad de solución, en la medida en que en estas zonas están desconectadas del sistema principal y no es fácil llegar a otros recursos de aguas depuradas o de aguas desaladas, merecen para nosotros un tratamiento distinto de lo que es el propio de la gestión de las aguas subterráneas de manera sostenible. El régimen, la asignación del régimen económico de recursos de desalinización es un tema fundamental, conseguir sacarle el máximo partido a unos recursos que tenemos en la demarcación y de luego integrarlos dentro de la gestión ordinaria, para nosotros, desde luego dentro del plan hidrológico, pues una estrategia fundamental. Los regadíos sociales de interés general y la regeneración ambiental de la bahía de Portmán pues son los temas que en principio ultimarían la relación de aquellos temas que desde luego consideramos que de manera más intensa debe abordar nuestro trabajo en estos meses. Seguro que a todos se nos ocurre algún tema más que podríamos encontrar, seguro. Y eso no quiere decir que no se vaya a abordar. Pero en principio consideramos que el esfuerzo en esta altura de procedimiento debía canalizarse hacia estos temas. En cuanto a la jornada de hoy, pues en principio hemos agrupado por grupos temáticos. Hoy, en principio, los temas que vamos a ver, es decir, los vamos a analizar, pues son los 5 que yo ahora les traslado. Estaban ahí marcados en verde dentro de la relación que ahí veíamos. Y en principio, pues estaríamos hablando de la restauración hidromorfológica del espacio fluvial. Para nosotros es un tema fundamental porque solamente restaurando el espacio de nuestros cauces podremos conseguir su buen estado. Nuestros cauces están alterados como consecuencia de multitud de obstáculos, de encauzamientos, de obras de restauración, muchas veces mal acometidas o sin el criterio suficiente, y desde luego de la existencia de una vegetación alóctona que ha invadido nuestros cauces, especialmente la caña, que es decir, que ha ocupado y que evidentemente pues ha sustituido la vegetación autóctona que habitaba de manera natural en nuestros cauces. Recuperar esa vegetación de ribera y recuperar el espacio natural como un instrumento para integrar los cauces en nuestras zonas, nuestro territorio, desde luego debe ser fundamental dentro de este ciclo de planificación. Los caudales ecológicos, en nuestro caso, que son 3 las líneas de trabajo en el que nos tenemos enmarcados para este ciclo de planificación. Nosotros, en general, tenemos ya definidos caudales mínimos en el conjunto de la demarcación y, en principio, son caudales que a día de hoy nosotros tenemos caracterizados. Asegurar que realmente esos caudales cumplen la finalidad que se prevé con ellos y que, desde luego, permiten conseguir el buen estado debe ser un objetivo de este ciclo de planificación. Paralelamente, completar esos regímenes de caudales ecológicos, incorporando ahí donde sea necesario tasas de cambio y caudales máximos, también debe ser abordado en este tipo de planificación. Y paralelamente un esfuerzo en el seguimiento de los caudales ecológicos. Necesitamos nuevos puntos de control, nuevas estaciones de aforo, integradas, pequeñas, es decir, pero que nos permiten identificar y hacer un seguimiento en relación con el cumplimiento de los caudales ecológicos. Hemos detectado que muchas de ellas, o confirmamos en el informe de seguimiento, que muchas de ellas no están en estos instrumentos y evidentemente tenemos que mejorar. El Mar Menor. No les voy a trasladar nada que no sepan en relación con el Mar Menor. Una laguna presionada, muy presionada por distintos usos y actividades, desde agrícolas, mineras, urbanísticas, pesqueras y turísticas. Es decir, han ocasionado pues, que se haya visto afectado por problemas de contaminación puntual, difusa y alteraciones importantes, es decir, por puertos, pero también la apertura de las golas que generaron pues unas condiciones naturales en el Mar Menor, que eran unas condiciones del Mar Menor que eran distintas de las naturales.
reducir esas presiones y eliminar los impactos que generan en el Mar Menor debe ser objetivo de la planificación hidrológica, que a la mayor brevedad posible consiga, es decir, recuperar y revertir el estado actual del mar. Y por último, la bahía de Portmán. La bahía de Portmán es un ejemplo de lo que se hizo y no debe hacerse mucho más, que es la colmatación de una bahía como consecuencia del aporte de estériles mineros, pues produjo que una bahía como tal pues hubiera alterado sus condiciones y prácticamente se colmatara en su totalidad, es decir, hace pues, ya 20 o 30 años. A día de hoy existen, se trabajan con proyectos de recuperación de esa bahía que pueden ser más o menos intensos y eso es el debate que se trae aquí, que es ver la intensidad y si debemos optar por recuperar en su totalidad la bahía a sus condiciones originales, con los inconvenientes de movilización de estériles que eso supone, o si debemos ser menos ambiciosos y quedarnos con una alternativa que integre lo que actualmente existe, que lo movilice, que lo inmovilice, que no permita, es decir, que ese material salga fuera, pero que evidentemente no cumpliría el fin de recuperar en su totalidad la bahía tal y como. Por último, la explotación sostenible de aguas subterráneas, si bien es un problema que evidentemente se puede trasladarse en toda la demarcación, pues es especialmente relevante en esta zona en relación con la afección que tienen las aguas subterráneas y superficiales a las masas de agua costera. Donde detectamos un problema de masas de agua costeras, en general no deriva de una presión que venga desde el mar interior, sino probablemente, o normalmente, el problema viene causado por un vertido, por problemas que se derivan del territorio del continente. Por eso el planificador hace mucho tiempo que integró las masas de agua costera dentro de la planificación hidrológica conjuntamente con las continentales, porque solamente consiguiendo el buen estado de las continentales se puede conseguir el buen estado de las costeras. Por eso la importancia que nosotros damos al buen estado de la masa de agua del campo de Cartagena como un elemento de recuperación de la masa costera del mar. Y hasta ahí lo que yo les quería comentar. Es decir, ahora, pues, Óscar, en principio, es decir, va a trasladarnos, pues, en principio, los objetivos de la reunión, para a partir de ahí dar paso a lo que para nosotros es más relevante, y es, pues, su debate, sus consideraciones, sus reflexiones en relación con los temas, los 5 temas que para nosotros constituyen los objetivos de esta mesa. Óscar. Gracias, Jesús. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Bueno, ya nos vamos conociendo, con algunos nos vamos encontrando en diferentes demarcaciones, dentro de una misma demarcación para tratar diferentes temas. En cualquier caso, algunos ya conocéis la dinámica a seguir en estos talleres y otros, pues si es la primera vez que os acercáis, pues os lo explico muy brevemente para que veáis un poco cómo solemos orientar estas dinámicas. Somos hoy bastantes, cerca de 20 y pico personas, con lo cual, bueno, pues vamos a intentar ordenar, digamos, la participación y el debate de forma que pueda ser lo más constructiva posible. Lo más importante es reflejar que hoy hemos venido a hablar de estos temas. Sí, sé que algunos tienen relación unos con otros y que también tienen relación con otros temas importantes que nos ha comentado Jesús, pero en línea con poder concretar al máximo posible las aportaciones y las propuestas que pongáis hoy encima del taller, nunca mejor dicho, pues intentemos centrarnos el tiro en realizar aportaciones y sugerencias sobre cada uno de estos temas. Son tan amplios en muchos casos, como nos lo ha descrito Jesús, que a nosotros se nos ha ocurrido hacer un pequeño guión para el debate, en el sentido de poder extraer unos objetivos, un pequeño índice que nos ayude un poco a delimitar y a orientar las aportaciones que podáis ofrecer. Tenemos 5 temas importantes a tratar y cada uno de ellos les hemos estructurado en una serie de objetivos o de aspectos que consideramos que son importantes para que salgan encima de la mesa de hoy. Evidentemente tienen que ver con las alternativas que aparecen en cada una de las fichas del EPTI y, bueno, por parte del organismo de Cuenca, el planificador, como decía Jesús, pues interesa saber
el grado de debate, el grado de acuerdo o el grado de deseabilidad social que habría sobre cada uno de esos aspectos. Por tanto, paso a enunciar brevemente cada uno de estos temas para que un poco todos tengamos claro los objetivos del debate en el trabajo participativo de hoy. En lo que tiene que ver con restauración hidromorfológica del espacio fluvial, bueno, pues tiene que ver con los procesos de alteraciones hidromorfológicas que existen en la demarcación y que en algunos casos tienen relación directa con, bueno, pues con los diferentes usos y aprovechamientos que se han venido realizando. En concreto, hay una necesidad de perseguir en el primer punto una mejora de la continuidad longitudinal con eliminación y permeabilización eficaz de obstáculos y una mejora de la continuidad transversal con eliminación de encauzamiento, recuperación de meandros, renaturalización, recuperación de llanuras de inundación por ocupación del dominio público hidráulico, a veces también en la transición directa con el dominio público marítimo terrestre. Entonces, bueno, pues en todos estos casos poder trabajar en aportaciones por vuestra parte. Un segundo aspecto que tiene que ver con la recuperación del dominio público hidráulico y con situaciones de dificultades, incluso problemas judiciales que nos encontramos con determinadas sentencias que incluso pues parece que inhibe un poco en la posibilidad de poder recuperar ese espacio que, bueno, pues que por algunos usos o aprovechamientos ha sido ocupado y, por tanto, el poder recuperarlo ante una falta de delimitación del espacio de deslinde, pues muchas veces se tiene la dificultad de que ni siquiera el organismo de cuenca puede tener la capacidad de recuperar ese territorio. La restauración de la vegetación de ribera, que sin duda sabemos que mejora el estado ecológico de las masas, que también son útiles para la lucha contra la contaminación difusa, sobre todo a la salida de zonas regables, también limitan y laminan avenidas, en fin, el papel que tiene el tener unas buenas riberas conservadas. Y por un cuarto aspecto que tiene que ver con las medidas naturales de retención de agua, algo que ya se viene trabajando metodológicamente y técnicamente en muchos sitios y que por parte de la Comisión Europea también se está promoviendo en mayor medida, y que, bueno, pues permiten un poco establecer también, digamos, medidas que tengan que ver con otros temas importantes. Y un último aspecto en este tema que tiene que ver con hacernos una pregunta y con el artículo 4.3 de la Directiva Marco de Agua, que contempla una excepcionalidad a la hora de requerir restaurar las masas de agua deterioradas o bien solamente mitigarlas en función de la declaración que hagamos de esa masa. Podemos optar por la restauración de una masa si vemos que vamos a conseguir esa restauración a un buen estado ecológico, o permite a la Administración declararlo una masa como muy modificada, con lo cual solo se requiere mitigación, siempre y cuando se pueda justificar por no ser viable o abordable su restauración a través de un análisis del coste-beneficio. Esto es una excepcionalidad que es como ir un objetivo a la baja, en el cumplimiento de objetivos a la baja, pero que lo permite ahora mismo la Directiva Marco de Agua. En el segundo punto, que tiene que ver con la implantación del régimen de caudales ecológicos, nos planteamos tres cuestiones. La primera es revisar e incrementar los caudales mínimos bajo criterios hidrológicos o hidrobiológicos. El segundo es irnos a otros componentes como los caudales máximos de agua abajo de las infraestructuras de regulación, controlando las hidropuntas o implantando tasas de cambio y caudales generadores de crecidas que induzcan avenidas que puedan facilitar la limpieza de los cauces. Aunque aquí lo estamos tratando en tres objetivos diferentes, está claro que la implantación del régimen de caudales es en todos sus componentes, ¿vale? Y luego, por último, un objetivo mucho más ambicioso, el B3, que tiene que ver con implantar nuevos caudales mínimos mucho más elevados que los actuales y que permitan una mayor aproximación al régimen natural. En lo que tiene que ver con el Mar Menor y, bueno, y todo el conocimiento que se tiene ya de los problemas también en su cuenca vertiente intracomunitaria, ahí están muy localizados las problemáticas, habría que trabajar evidentemente sobre cada una de ellas, ¿no? Por un lado, reducir la contaminación difusa por nutrientes de origen agrario y que por retorno del riego alcanza el acuífero cuaternario del campo de Cartagena y a través de él al Mar Menor.
Esto tiene una relación directa con el último tema de la explotación sostenible de las masas de aguas subterráneas. La mejora de la gestión de los residuos agrícolas y ganaderos, plástico, deyecciones ganaderas, la mejora de vertederos controlados y la eliminación de los incontrolados, la regulación e integración ambiental de las actividades y usos que están autorizados en la laguna, como es la navegación, actividades portuarias y usos turísticos y recreativos, y por otro lado la recuperación de la hidromorfología de la laguna costera. En lo que tiene que ver con la bahía de Portman, que es otra de las, digamos, de las actuaciones costeras, por así decirlo, de la demarcación históricas, hay dos alternativas que se están planteando. Unas son más ambiciosas y otras un poco menos, también por el coste beneficio económico y social. Por un lado está reducir al máximo el volumen de dragado necesario de esos residuos tóxicos mineros, limitando la regeneración al revestimiento del talud actual con una escollera para mantener la línea de costa en su posición actual. Esto, bueno, pues no es una solución más económica, pero por otro lado sí que permite un poco no dragar y poder confinar los residuos tóxicos, que por otro lado también conlleva un potencial peligro si existe un demasiado movimiento, demasiada remoción de todos esos residuos que pudieran extenderse a lo largo de la costa. Y por otro lado está la opción de actualizar y finalizar el proyecto de regeneración y adecuación ambiental de la bahía de Portman, que permitiría, tal y como está contemplado, ampliar todo el volumen de dragado y recuperar usos tradicionales como la playa del Lastre o el muelle pesquero de la bahía. Esto va a permitir el aislamiento de todos los materiales potencialmente contaminantes y que en 2027 se puedan alcanzar esos objetivos ambientales. Y por último, la explotación sostenible de masas de aguas subterráneas, donde aquí hay varios aspectos que tienen una relación directa con ello. Por un lado, es limitar las extracciones al recurso disponible. Habría que realizar una adecuada gestión de la demanda. El incrementar los medios para el adecuado control de las extracciones y vigilancia del dominio público hidráulico, es decir, hacer un control de extracciones ilegales y establecer los medios para saber qué es lo que se está consumiendo de agua subterránea y controlar esas extracciones. Recuperación de los costes ambientales, algo que ya nos obliga para todos los temas importantes la Directiva Marco de Agua, es decir, tenemos que contemplar a quién repercute los costes ambientales de la restauración y del poder conseguir los objetivos ambientales que nos obligan. Hagamos una asignación también eficiente del recurso, podemos establecer recursos adicionales o incluso empezar a pensar en reasignar los derechos concesionales. Y por último, la figura de las comunidades usuarias de aguas subterráneas, las CUAS, como garantes del recurso. Es una figura que ya existe con una regulación y una definición de esas funciones. Bueno, ver cómo están funcionando y de qué manera podrían meterle mano a estas figuras en línea con garantizar una gestión sostenible de las aguas subterráneas. Pasando un poco a lo que es las instrucciones sobre la dinámica participativa, el único objetivo que queremos con el taller de hoy es que se produzca el mayor intercambio posible de propuestas, observaciones y sugerencias entre los diferentes sectores presentes. Nos hemos preocupado de sacar una convocatoria que consiga la mayor diversidad posible de perfiles sociales presentes en este taller. Por lo tanto, bueno, pues lo lógico es que se fomente un diálogo social, en concreto sobre los 5 temas importantes ofrecidos aquí. Dejar claro que todas las ideas son válidas, que lo más normal es que algunas se contradigan con otras, porque al fin y al cabo aquí hay intereses representados diferentes, pero todas van a ser reflejadas porque representan demandas o preocupaciones sociales dentro de estos temas que queremos debatir. Sí que nos interesa, porque ya nos ha contado, seguro que por vuestro conocimiento y vinculación profesional y personal y afectiva con el territorio, pues tenéis muy claro ya cómo está el enfermo y cuáles son las problemáticas. El diagnóstico nos lo ha hecho Jesús, el EPTI ya nos dice cuál es la situación real. Hoy no se trata de volver a contarnos entre nosotros cuáles son los problemas. Lo que se trata es de realizar aportaciones, realizar propuestas en formato de acción, en formato de solución sobre las problemáticas que tenemos ya identificadas.
Con lo cual nos va a interesar que vuestras aportaciones comiencen en la mayor medida por un verbo en infinitivo: promover, facilitar, trabajar, invertir, en fin, recuperar determinados aspectos, ¿vale?, que sirvan para definir una propuesta, una medida concreta que consideréis que se debe de contemplar en el programa de medidas futuro que se va a definir de cara al plan hidrológico el año que viene. Por tanto, vamos, como somos bastantes, vamos a realizar primero una pequeña segmentación en grupos reducidos para el debate. La plataforma Zoom directamente os va a asignar de forma automática a un grupo pequeño para el debate, en el que simplemente os aparecerá en vuestra pantalla una ventanita en la que tendréis que aceptar que os queréis unir a ese grupo. En cada uno de esos grupos vamos a estar un dinamizador externo de apoyo. En cada grupo estará mi compañero José Luis Inerea, además de yo mismo, ¿vale?, para ayudaros a recoger y transcribir todas las aportaciones que queréis hacer por cada uno de estos objetivos. Y después de entre 45 y 50 minutos, porque somos bastantes y hay bastantes temas, volveremos después de forma automática a una puesta en común entre todos los grupos para que podamos compartir las aportaciones ordenadas por temas y objetivos para el debate. Un par de recordatorios a lo largo del taller. Sabéis que tenéis, si pasáis el cursor por debajo de vuestra pantalla, descubriréis que hay un globito que pone chatear, un icono. Si lo pincháis se os desplegará una columna blanca en vuestro margen derecho. En esa columna es el chat donde podréis compartir, bueno, pues también generar el debate, o alguien quien tenga dificultades técnicas de micrófono y no pueda hacerse escuchar, tiene esa posibilidad de realizar sus aportaciones por escrito. Y ahí, a lo largo del taller, se os va a aparecer un enlace para que podáis cumplimentar un cuestionario de vuestro grado de satisfacción sobre el taller que vamos a realizar hoy, y que os rogamos que lo cumplimentéis antes de marcharos hoy, porque es una manera que tenemos para saber en qué debemos mejorar. Y por último, recordaros también la encuesta, que esto hasta el 30 de septiembre se puede realizar en la página web de la Confederación Hidrográfica, sobre el grado de acuerdo de temas importantes y alternativas que contempla el EPTI. Por último, deciros que todas las aportaciones que se recojan aquí, como las que sigáis entregando a través del buzón de participación digital que ha puesto a disposición la Confederación, que es esta que veis aquí, de oficina.planificación@chsegura.es, todas las aportaciones tendrán el mismo peso, tanto las que salgan de este taller como las que hayáis enviado ya, o presentéis por registro o enviéis a través de ese correo electrónico siempre antes del 30 de octubre. Todas, insisto, serán estudiadas para su incorporación en el esquema definitivo consolidado de temas importantes. Solo que tenemos hasta el 30 de octubre, cada vez nos queda menos, pero bueno, tendremos siempre esa posibilidad. Y nada más, sin más, pasamos a crear los grupos de debate reducidos y nos vemos ahora en un instante cada uno en nuestro grupo. Gracias. Bueno, vamos viniendo todos. Nosotros, como es normal y ante tantos temas, pues no hemos conseguido llegar al último, aunque es verdad que estaba metido, como dijo Jesús, un poco con la gestión de aguas subterráneas, pero bueno, quizás lo podamos ahora conseguir un hueco para poder someterlo al debate entre todos. Vale, nosotros sí que hemos llegado hasta el final. Podríamos a lo mejor empezar leyendo lo que hay para evitar repeticiones, y si faltan cosas que desde tu grupo o el de Nerea, si no ha terminado, que luego vayáis completando también. Nosotros nos hemos quedado a mitad, un poco entre medias del último. Lo que pasa que yo me tengo que ir, entonces os envío a uno. Sí, no te preocupes, Nerea. Vale. Envíaselo a Óscar, y si queréis parto yo con la mía. Vale. Y luego Óscar retoma lo tuyo junto con lo suyo y las que se vayan sumando. Vale, de todas formas, nosotros hemos tenido que ir un poco rápido, entonces a lo mejor hay algún error que mi grupo ya está avisado de estar pendiente para corregirlo entre medias. No pasa nada, vamos a la puesta en común y corregimos las deficiencias que pueda haber. Genial, bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengáis buen resto de tarde. Muchas gracias a ti, hasta ahora. Pues si os parece,
Voy a compartir la que yo tengo en lo que se va preparando el resto y vamos avanzando. Vamos a empezar por esta última, pues como solemos decir siempre, porque llegar al final con afuera es bastante complicado. Nosotros tampoco es que tengamos muchas aportaciones en esta última, pero bueno, os comento, respecto a lo que es la limitación de extracciones, ha habido dos propuestas. Una primera que tiene que ver con establecer una protección efectiva de los manantiales con los perímetros de protección por los deterioros que se dan a veces. Y otra que tiene que ver con proteger los regadíos tradicionales como garante de la buena salud del agua. En cuanto al incremento de medios para el adecuado control de extracciones, se ha hablado de la necesidad no solo de detectar o de ubicar dónde hay regadíos ilegales, sino directamente clausurar, cerrar esas hectáreas de regadío ilegal para que se vea que realmente hay un respeto del dominio público hidráulico y se evitan extracciones ilegales. En la parte ligada a recuperación de costes ambientales, tenemos dos aportaciones también. Una que tiene que ver con repercutir los costes a quien contamina paga, sobre todo en lo que tiene que ver con los vertidos con exceso de nutrientes y la contaminación difusa por nitratos. Y que hay, bueno, pues hay unos agentes que se supone que originan esa contaminación y que deberían de hacerse cargo de los costes. Y una segunda que tiene que ver con plantearse el repartir los costes del trasvase. En este caso no lo hemos explicado, pero hay que ponerlo aquí para que quien nos lea desde fuera lo tenga claro. En el trasvase de segura, entre todos... Perdona, José Luis, ahí sería los costes del trasvase del Júcar. Cuando estamos hablando ¿Quieres hablar del Júcar? Sí, vale. Cuando estamos hablando un poco de, aunque no afecta directamente al plan del Segura, pero afecta indirectamente por las masas de agua compartidas del Alto Vinalopó. Vale, pues hay que repercutir los costes en ese trasvase desde el Júcar entre los beneficiarios de la mejora ambiental del mismo, incluyendo a las poblaciones y al consumo urbano como agua de boca de ese agua que llega allí. Y no solo, y vamos a añadir aquí para que quede claro a quien nos lea, y no solo a los regantes. En cuanto a la asignación eficiente de recursos, tenemos aquí tres aportaciones. Una que tiene que ver con limitar los nuevos regadíos, dado que ya se está a nivel de cuenca. Se está sobreexplotada la cuenca. La otra tiene que ver con defender la continuidad del Tajo Segura para poder garantizar el equilibrio hídrico en la cuenca, y una última que tiene que ver con defender la puesta en marcha efectiva del trasvase desde el Júcar para sustituir regadíos en la zona del Alto Vinalopó. Cualquier matización que me quiera hacer la gente de mi grupo, cosas que se quieran explicar, estamos a tiempo, no hay ningún problema. Y luego en la quinta, cuando se habla del papel de las CUAS, tenemos por un lado una visión que es controlar desde la Confederación las masas de agua subterránea y controlar a las CUAS, porque son juez y parte cuando hacen uso del recurso. Por otro lado, considerar en las masas compartidas una CUA por masa y que las dos confederaciones hidrográficas que tengan relación en esas masas compartidas estén de acuerdo y hagan un solo modelo de gestión coordinada, no que cada una vaya con un modelo diferente. Y luego también apoyar el trabajo de control que hacen las CUAS para evitar regadíos ilegales y mantener un uso racional del recurso. Esas serían las que nosotros tenemos en este apartado. Nerea tenía algunas que podemos comentar y luego el grupo de Óscar que remate ya con las demás. Pues Óscar, te paso... Vale, voy a compartir las del grupo de Nerea. Sí que pido al grupo suyo que si hay algo que se escapa, porque no está presente en vuestro debate, que lo podamos afinar entre todos.
Y a los miembros del grupo que han estado conmigo, pues bueno, vais viendo un poco las aportaciones que van saliendo en este tema y después, bueno, pues si hay algo que queráis aportar a mayores sobre cada uno de estos objetivos, pues os damos la palabra para que podáis aportarlo. En lo que tiene que ver la limitación de extracciones al recurso disponible, debe realizarse una declaración definitiva de acuíferos sobreexplotados que tienen una declaración provisional todavía, ¿vale?, sobre esa condición de sobreexplotación. Es necesario una aprobación y ejecución de planes de ordenación de las extracciones en los acuíferos que están sobreexplotados, inventariar la situación y estado de todas las fuentes y manantiales, así como del acuífero del que dependen para limitar los bombeos y se identifica un problema, ya que si se están reduciendo hay que limitar el conjunto de captaciones y bombeos, es decir, hay que hacer un buen análisis y diagnóstico de esas fuentes de agua y del acuífero del que dependen. Utilizar este tipo de indicadores ambientales como prueba de fuego de una buena gestión del acuífero. No sé si se está refiriendo al estado de las fuentes y manantiales que dependen de una... A los caudales fluyentes de las fuentes como indicador de la buena o mala gestión del acuífero. Vale. Caudales fluyentes de manantiales. Como indicador ambiental del estado de los acuíferos de los que dependen, ¿vale? En el segundo apartado, realizar una auditoría del regadío para saber exactamente cuáles son los consumos reales, las extracciones y la situación real de extracciones ilegales. Los datos del catálogo e inventario del regadío deben estar a disposición del público para verificar lo que se está haciendo en la actualidad y verificar esos regadíos y las extracciones de los terrenos y extender los caudalímetros al 100% de los usos y a todas las captaciones. Más o menos 500.000 al año. ¿500.000 al año a qué nos referimos? No, explico. Lo del catálogo e inventario es que se pueda verificar cualquier extracción de agua o superficie de regadío en el terreno, se pueda contrastar por cualquier ciudadano con ese acceso a través de Internet a la base de datos del catálogo de regadíos y del inventario de regadíos. ¿Vale? O sea, del terreno se refiere a contrastar cualquier cosa que se vea, uno pueda acceder de forma georreferenciada y comprobar si esa superficie está en el catálogo o en el inventario. Y los caudalímetros, que hasta ahora la Confederación ha hecho un avance positivo de extensión de caudalímetros en las extracciones de más de 500.000 metros cúbicos al año, y lo que se pide es que se extienda a todas las captaciones, también los de menos de 500.000 metros cúbicos al año, a todas. Dices que solo se ha hecho hasta menos de 500.000. No se te oye. No, perdón, al revés, que la Confederación ha instalado u obligado a instalar caudalímetros a las concesiones de más de 500.000 metros cúbicos al año, pero no a las de menos. Y pedimos que se apliquen en todos los usos, tanto a urbanos, industriales y agrarios, sean de superficiales o de subterráneas, y sean de más de 500.000 o de menos de 500.000, a todos los usos. ¿Vale? Independientemente del uso. Vale. Bueno, seguimos. En recuperación de costes ambientales no habéis intervenido. De todas maneras, invito a que todo el mundo, si quiere y se le van ocurriendo cosas mientras hacemos esta lectura, lo vaya completando, lo vaya continuando. En la asignación eficiente del recurso, recursos adicionales, ajustar todo lo posible la demanda del agua, reducirla y apostar por políticas reductoras que primen esto, es decir, el cambio climático y sus consecuencias nos lleva a un contexto de incertidumbre climática que va a condicionar el recurso disponible, con lo cual se debe de apostar por políticas reductoras de la demanda. No seguir favoreciendo los planes de expansión urbana de las ciudades sin tener en cuenta los recursos disponibles y garantizar el uso de especies autóctonas con bajo consumo de
de agua, entiendo, en este aspecto. Con las comunidades de usuarios de agua subterránea, poner en marcha las comunidades, o sea, promover un mayor uso de este órgano como garantes del recurso y dar transparencia e incentivar la participación social para el fomento de las CUAS. Entiendo que esto es lo que promovíais y lo que habéis aportado desde el grupo de Nerea. Directamente aquí, yo a mi grupo, Josefina, Pera, Nicolás, José Antonio y creo que ha llegado por al final Manuel, si se os ocurre algo que queráis aportar sobre cada uno de estos aspectos, pues nos vendría muy bien, ya que se nos ha quedado cojo el tema antes. Es vuestro turno. Josefina, ¿tienes algo un poco que reportar sobre esto? Pues hombre, yo a mí me preocupa también lo que ha dicho Julia, ¿no? Un poco este mapa de regadíos. Yo creo que hay mucha... a mí las cosas que más me han preocupado, ¿no? en el tema del campo de Cartagena y el Mar Menor es que no acabo de tener claro cuáles son los regadíos legales, los ilegales. Se habla de unas superficies de 60.000, otros hablan de 40.000, otros hablan de 9.500 que son ilegales. Entonces para mí, el cerrar ese marco, ¿no? de qué es lo que son los regadíos que están correctamente, para mí es fundamental. Pero vamos, es importante, ¿por qué? Pues precisamente porque estamos viendo que con los usos que hay en este momento, pues es difícil, ¿no? Gestionar adecuadamente las presiones que en este momento está recibiendo una masa de agua como es el Mar Menor. Entonces, es por eso por lo cual tú quieres gestionar los usos, no porque quieras de alguna manera tener más información, ¿no? O sea, para mí yo creo que de todas las cosas que se han comentado, que me parecen interesantes, yo creo que para mí el tema este de qué es lo que se está, qué nivel de uso se está haciendo del territorio y luego, por supuesto, qué prácticas agrarias existen en el territorio. Yo ya lo he dicho antes, ¿no? En la reunión nuestra, que uno de los temas fundamentales desde mi punto de vista es cómo incentivar a través de los instrumentos que nos da la política agraria común un nuevo modelo de producción agraria que permitan, por una parte, el mantenimiento de las rentas y a la vez pues una gestión ambiental más adecuada. Y eso yo creo que es algo que tenemos pendiente, ¿no? En los planes de demarcación y tenemos que trabajar sobre ello. Espero poder haceros una presentación pronto sobre los instrumentos que tenemos. Vale. Yo quería comentar una cosa sobre las extracciones de agua del control, porque es fundamental este control a través de caudalímetros o cualquier otro dispositivo, porque se puede estar modificando los caudales ecológicos de los ríos al influir en el cauce natural. En las extracciones estas pueden influir, claro, por la capa freática y pueden influir en el caudal natural del río. Fundamental para controlar la relación río-acuífero y implantación de caudales ecológicos. Vale. Sí, por favor, a mí me gustaría hacer una pequeña observación, si es posible. Sí, claro. Sí, solamente era en cuanto a... es muy importante intentar hacer un esfuerzo entre administraciones y crear una base de datos común que vincule las administraciones. Esto va en relación a lo que estábamos hablando de cuáles son regadíos ilegales, cuáles no lo son, qué zonas de riego son inundables, cuáles no lo son, qué usos tienen. Es importantísimo intentar vincular las bases de datos que ya existen y que se pueden mejorar y afinar entre ellas. En este sentido, me consta que el sistema de información geográfica, los recursos públicos que está haciendo el organismo de Cuenca, de los cuales pues soy un usuario habitual, son extraordinarios. Si esos pudiéramos cruzarlos, y esto es una idea que lanzo, si se pudieran cruzar, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda, con la Delegación de Catastro, con las delegaciones provinciales de Catastro. Al fin y al cabo, Catastro lo que referencia es la realidad del territorio en el último vuelo, que puede ser 1 o 2 años, lo que suelen ir haciéndolo. Y ahí te está diciendo no si es legal o no es legal el regadío, te están diciendo si ha regado o no ha regado ese señor y si está pagando contribución, que al fin y al cabo Hacienda es lo que quiere, no te dice si es legal o no, si está cobrando porque está regando. Eso se puede vincular también con el SIGPAC.
y saber qué relaciones y qué ayudas está percibiendo esa explotación y qué tipo de es decir, podríamos mezclar información que podríamos generar un Big Data en el cual esa información compartida nos daría muchísima información tanto a los administradores como a los usuarios para poder realizar políticas adecuadas y encaminadas y tomar decisiones correctas. Nada más, quería apuntar eso. No sé si... Muy bien. ¿Vale? O sea, vincular bases de datos, perfecto. Es que no sabía dónde lo estaba escribiendo. Muchísimas Sí, gracias. estoy aquí escribiéndolo. Vale, perdona, Óscar. Cosas que se escriba están abiertas a cualquier modificación que consideréis, los autores. Sí. ¿Algo más? Sí, un punto respecto al punto 79 que Julia Martínez apuntaba, lo de extender los caudalímetros. Simplemente hacer un comentario respecto a que no todo el agua que circula por los ríos tiene la misma calidad. Es decir, el caudalímetro indica caudal. Si el agua es salina y se tiene en cuenta como agua normal, ahí la vega media y vega baja del Segura tiene un problema serio. ¿Y qué propones? Pues la propuesta es simplemente que el agua que esté por debajo de 1200, que creo que es, o 1100, que es lo que, de conductividad eléctrica, que es lo que admite agua para consumo humano, ese agua puede ser computada, pero el agua con mayor conductividad no tiene por qué ser computada, porque a mayor caudal de agua que hacemos en las laderas del valle, mayor agua salina tenemos en el valle. Si ese agua es contabilizada por igual en las laderas, en los montes, que en el valle, mal vamos. Entonces, al igual que la regla agrícola dice la bajada de producción que se tiene en agricultura como consecuencia de la salinidad, debe de ser aplicada unos porcentajes medidos por esos caudalímetros dependiendo de esa conductividad eléctrica. Bueno, pues aquí está recogida. Vale, yo creo que este tema, salvo que alguien quiera aportar algo más, lo podemos dejar. José, me voy al A de Nerea, por ejemplo, que estoy aquí. Sí, vale, perfecto. Vale, pues... Perdonadme, nuestro Sí. grupo, el de Nerea, nuestro grupo no nos ha dado tiempo a decir nada de recuperación de costes ambientales. Adelante. Solamente apuntar dos cuestiones. La primera, que creo que ya lo habéis puesto en otras sugerencias. O sea, el principio de contamina paga es un principio que desde finales de los 80 está definido claramente y, sin embargo, no conseguimos. No hay administración que sea capaz de implantarlo. Probablemente tengamos que hacer una reflexión sobre eso, de qué manera y qué medidas podemos hacer para que no tengamos que seguir pagando entre todos los ciudadanos los costes ambientales que generan las actividades que puedan hacer algunos de ellos. Por otro lado, me parece muy importante que en las causas ambientales las asociaciones y grupos particulares que presentan algún tipo de demanda se le obliga a consignar una fianza que es totalmente desproporcionada cuando hay alguna causa ambiental o algún despropósito contra el patrimonio que gestionamos, el patrimonio de todos, ¿no? Tal vez sea una buena propuesta, si eso es así, si se va a mantener, que exista una fianza que debe depositar la persona que no está de acuerdo con alguna actuación que considera que se está haciendo un daño ambiental. Debería hacerse exactamente lo mismo con la persona física o jurídica que está realizando el daño ambiental. Es decir, mire, no sabemos si sí o si no está usted realizando el daño. Mientras tanto lo dirimen los jueces, deposita usted la misma fianza que tiene que depositar la otra parte, que sí que tiene que depositarlo obligatoriamente. No sé cómo se podría plantear esto. Igualdad... Es que no entiendo los dos roles. Por un lado dices que hay una actividad, un usuario, por ejemplo, que genera un impacto ambiental con su actividad. Sí. Obligar a ese usuario, por ejemplo, o asociación,
a depositar una fianza ambiental? Una fianza económica, tanto en cuanto, es decir, en España, o no sé si en otros países de Europa, pero en España ocurre una cosa, y es que el promotor de una idea, si tiene dinero, la ejecuta y luego ya veremos lo que ocurre, ¿no? Ya veremos lo que ocurre. Y si una asociación de protección de ambiente o de usuarios de un río o de usuarios de una comunidad de regantes quiere parar esa obra que se está realizando, tiene que depositar una fianza del valor de la obra que se está realizando. Mientras tanto, en cuanto no se deriva existiendo causas razonables de si eso es o no es así, debería haber una igualdad de oportunidades en cuanto a esto. Si se tienen que resolver los tribunales. No sé si he sido capaz de transmitiros... Manuel, ¿te parece a lo mejor si lo que reflejamos aquí es aplicar el principio precautorio cuando se sospecha que se pueden generar impactos significativos, que es lo que está marcando la Unión Europea? Muchísimas gracias. Para que se entienda quién nos va a leer luego, tener en cuenta que esto lo va a leer gente que no está aquí y tiene que entender lo que hemos intentado explicarnos entre nosotros. Pues, José Luis, muchísimas gracias por el capote y por la aclaración que acabas de echar, porque efectivamente es eso lo que quería transmitir. Gracias, de verdad. A ti, Manuel, por el esfuerzo. Yo sé que es muy complicado a veces el intentar ver en dónde encajamos estas historias. Una cosa, solamente una pregunta, una aclaración con respecto a esto. Manuel, ¿no? ¿Tú estás proponiendo algún tipo de impuesto ambiental o qué es lo que...? Porque claro, estamos hablando... Dentro de la directiva marco se habla de la recuperación de los costes de los servicios, incluyendo los ambientales y los del recurso, ¿no? Entonces, realmente, pero sobre todo se hace énfasis en la parte de la generación de incentivos adecuados, ¿no? O sea, que recoge el principio del Tratado de Maastricht, del principio de contamina paga, pero por otra parte le da mucho más énfasis al tema de los incentivos, que es como lo plantea realmente la economía ambiental. La economía ambiental plantea que los impuestos ambientales, si quieres, sobre todo deberían de ser incentivos para un comportamiento diferente, más acorde, ¿no? O sea, que no es tanto que cueste mucho, sino como que sea suficiente para que se cambien los comportamientos. Solo te lo digo porque yo creo que aquí en este tema me parece que tenemos todavía algún recorrido para aclararnos nosotros de qué es lo que realmente estamos buscando, ¿no? Porque una cosa es que paguemos una depuradora porque la depuradora reduce la contaminación y está claro quiénes son los beneficiarios del agua y quiénes generan esa contaminación, y otra cosa es cuando realmente lo que tú quieres es cambiar comportamientos. Eso lo dejo ahí, ¿no? Pero que yo creo que no está, que yo creo que es un tema que todavía que lo metemos en un ETI y realmente no sé hasta dónde vamos a poder ofrecer una respuesta. Quiero un impuesto ambiental, ¿no? O sea, una cosa más clara, ¿no? Recordando, Josefina, que en uno de los talleres participativos de cara a la preparación del plan de SEAR, en el grupo en el que yo estuve coincidí con, no sé por qué me pusieron en un grupo de administraciones públicas, y una de las personas que participaban, no sé si era una abogada o una abogada economista del ministerio que preparó para alguna ministra anterior, bueno, de algunos años anteriores, una propuesta de elaboración de un impuesto, digamos, similar al impuesto para los usuarios urbanos en función de la carga contaminante, para aplicar el principio de que quien contamina paga el uso agrario. Ella lo planteó como que fue un trabajo de meses con un grupo de expertos y que llegó a estar muy elaborado. Y justamente, Josefina, creo que alguna vez hemos hablado, ¿no?, de que estaría bien rescatar ese trabajo porque había ya unos trabajos técnicos hechos a nivel del ministerio que sería interesante revisar. Claro. Y ver un poco cómo se puede implementar una cosa así. Bueno, más que un impuesto, yo creo que lo que era un canon para las actividades precisamente de control de los vertidos, en este caso del vertido, o sea, sería similar al canon de control de vertidos urbanos. Pero bueno, sí, que hay unos trabajos, yo creo que se puede tomar nota de eso, que quizás conviene recuperarlos. ¿Sí? Vale. Bueno, pues vamos a tirar para arriba hacia el tema A, que tiene que ver con el grupo de Nerea, ¿vale? En cuanto a la mejora de la continuidad longitudinal y transversal, aparecen aquí unas cuestiones con cumplir de forma efectiva los criterios de restauración ecológica,
contenidos en las estrategias nacionales de restauración de ríos y que se están cumpliendo sistemáticamente. Recuperar el denominado territorio fluvial, recuperar meandros y retirar o retranquear motas para la mejora ambiental y reducción de los daños por inundaciones. Eliminar obstáculos en la continuidad longitudinal, diques obsoletos, etcétera. Instalar pasos para peces, o sea, lo que tiene que ver con la permeabilización. Deslindar y restaurar las ramblas y los cauces en el Valle de Guadalentín. Continuar con problemas que tienen que ver con el alto coste de las medidas y dificultades para recuperar el DPH. Dotar de recursos económicos, técnicos, humanos suficientes para poder defender el patrimonio público. Trabajar con los entes locales en un plan de recuperación de cauces, de ramblas, y un plan priorizado de deslinde del DPH que no incluya solo cauces principales, sino también las ramblas. Por ejemplo, en el campo, las del campo Cartagena o el Valle de Guadalentín, que deben de ser prioritarias. En la vegetación de ribera, de definir de forma clara el límite del dominio público hidráulico y proceder a su restauración ecológica. Claro, muchas veces nos encontramos sin terreno donde actuar. Tenemos dinero para recuperar riberas, pero no sabemos en qué terreno utilizarlo porque no sabemos muchas veces ni de quién es, ¿vale? A veces hasta se demandan o se denuncian apropiaciones de propietarios colindantes o con unos usos y claro, y no hay un sitio concreto donde poder ni siquiera pues recuperar un bosque de galería o un sotobosque de ribera, etc. Mientras que no se deslinda el DPH, ese problema pues continuará. Naturales, ¿sí? ¿Alguien quería? No, quería que me intervenís. Medidas naturales de retención de agua, aplicarse tanto en espacios urbanos con esto de sus son los sistemas urbanos de drenaje sostenible, me parece, sí. Como espacios agrarios, setos verdes, revegetación de ramblas, creación de pequeños cuerpos de agua y recuperación de humedales naturales. Priorizar la aplicación de estas medidas naturales de retención de agua por zonas, sobre todo en la cuenca del Mar Menor, como algo prioritario. Optar por las infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza frente a infraestructuras grises a la hora de reducir daños por inundaciones y muchas veces contemplar soluciones mixtas, verdes y grises a la hora de reducir estos daños. Y en esto del artículo 4.3, que siempre crea cierto debate, mantener el nivel de ambición ambiental que exige la Directiva Marco de Agua, que es recuperar el buen estado de todas las masas y que es un objetivo viable. Otra cosa es, bueno, pues la dotación, etcétera, y las voluntades que existan en muchos casos para todo esto. No sé, José, si me voy yo a lo mío, ya que estoy, y luego te dejo... Sí, sigue con el tuyo y luego remato yo esta con la mía. Revísate el chat, que de vez en cuando hay algo por ahí, por si alguien coloca algo y no puede... A ver... Esto. Ahora, simplemente en lo que vas buscando ahí, para los que tengáis que ausentaros antes de rematar el taller, acabamos de colgar en el chat la encuesta, que es una encuesta que se tarda 1 minuto y es grado de satisfacción con el taller en concreto. Si no, me gusta más o menos, es rapidísimo. Rogamos a todos, antes de que tengáis que salir corriendo, porque yo ya he tenido en mi grupo a gente que ha tenido que salir corriendo porque tenía a los hijos, las hijas esperando una actividad extraescolar y esto nos puede pasar a cualquiera. Así que los que os tengáis que ir corriendo, por favor, rellenar la encuesta que se tarda 1 minutín. Y a los que os tengáis que ir, pues 1000 gracias por haber estado aquí y que sepáis todos que os vamos a enviar en cuanto tengamos la tabla sintética, recogiéndolo todo, os lo enviaremos a todos los participantes, por si alguien se tiene que ausentar. Le paso la palabra ya a Óscar y tiramos para adelante. Sí, bueno, esta tabla agregada de todo, por supuesto, tendrá una mejor redacción sintáctica de todas las aportaciones, porque van saliendo sobre la marcha y a veces hay que darle orden. En cualquier caso, sí que si alguien cuando la reciba pues considera que algo no ha quedado bien reflejado, que hubiera que matizar, pues sin problema se lo comentáis a Jesús para poder integrarlo con la redacción que estiméis oportuna de vuestras aportaciones. Bueno, en nuestro grupo hemos tratado el primer punto de la mejora de la continuidad longitudinal y transversal, en que hay una realidad en el territorio que es la modificación secular que ha habido de terrenos para gestionar más fácil los diferentes usos y aprovechamientos en la demarcación.
pues ha obligado a una falta de espacio o ha provocado una falta de espacio a los ríos, ¿no? Entonces hay que ganar otra vez ese espacio a los sistemas naturales, no solamente de los cauces, sino también de la propia morfología natural del terreno, ¿vale? Para poder, en muchos casos, pues retener escorrentía, que bueno, es uno de las dificultades que se crean. Todas las infraestructuras que se han desarrollado han derivado y bloqueado los cauces, por lo que no desaguan y se desbordan. El tema de la dana y fenómenos extremos pues ha estado muy presente en nuestro grupo a la hora de la restauración. Entonces hay que volver a permeabilizar los cauces, a regenerarlos para que continúen. Recuperar meandros para poder controlar avenidas y restaurar la morfología fluvial lo más natural posible. En la Vega Media y en la Vega Baja toda la intervención y cambios ha sido histórica, con lo cual se tiene que preparar un buen plan de laminación de avenidas. Desde la riada del 87 no se ha cambiado nada, hace falta un plan que contemple medidas de evacuación de las aguas a través de nuevas infraestructuras, presas de laminación de avenidas, tuberías emisarias hacia el mar desde las Ramblas. Es difícil una restauración al estado natural porque ahora mismo, tal y como está la situación, se llevaría a muchos pueblos por delante. Entonces, hay que intentar que en los fenómenos extremos el agua pueda salir y para eso hay que dotar de nuevas infraestructuras. Se debe dimensionar los cauces para combatir fenómenos extremos, con limpieza, etcétera. Esto de bombas, no sé. Bombas, es verdad, José Antonio. Bombas de extracción hacia el mar para combatir fenómenos extremos y definir otras estructuras de acumulación de agua. La Unión Europea nos sanciona y nos advierte que no estamos cumpliendo con criterios científicos y técnicos y que debemos de cambiar la gestión hidrológica. Entonces se debe hacer un esfuerzo presupuestario para alcanzar los objetivos medioambientales en absolutamente todas las masas de agua de la demarcación. Hace falta implantar medidas de permeabilización, aguas arriba, aguas abajo, nuevos aforos porque hay muy poco, lucha contra especies exóticas invasoras y sobre todo actualizar la información. Los informes de seguimiento son del 2017 en esta demarcación, cuando en otras, por ejemplo, son del 2019. La información en esta demarcación de seguimiento sobre las medidas adoptadas está muy desactualizada, para la cual pues convendría saber cómo es el estado ecológico de las masas de agua al día de hoy. Todos los flujos están modificados. ¿Cuánta agua es capaz de drenar y de verter al mar el río? Hay que estudiar los flujos para ver por dónde circula ahora el agua después de tanta intervención y a partir de ahí cómo reconducir ese agua. Las infraestructuras han ocupado el territorio y no sabemos cómo hacerlo para poder gestionar fenómenos extremos. Como veis en nuestro grupo, casi todas las acciones han ido derivadas en cómo combatir fenómenos extremos en relación con la restauración hidrogeológica. El tema del DPH hay que apostar por una recuperación, sobre todo desde la Administración General del Estado, y realizar actuaciones de recuperación del espacio fluvial, retirando ocupaciones. Eso es algo inalienable. En la relación de ribera no hemos llegado a entrar, pero va un poco en línea con la limpieza de cauces y la mejora de todo ello. Medidas de retención tampoco. Y en relación con el artículo 4.3, bueno, pues es una opción y es una excepcionalidad que está contemplada en ley y hay que ser realistas, pero también hay que hacer cumplir la ley. Entonces hay que intentar llegar al buen estado. El recurso a ir a objetivos menos rigurosos es habitual en toda, bueno, no sé si en toda Europa o al menos en algunos países de Europa, que nos comentaba Josefina antes. Hay que apostar por conseguir los objetivos medioambientales en la medida de lo posible. Y las masas de agua con uso para abastecimiento también deberían ser devueltas a los cauces de donde se han detraído y no a nuevos regadíos. Esto es algo que parece que siempre la labor agrícola conlleva problemas, pero el tratamiento del uso de aguas depuradas o regeneradas procedentes de vertidos urbanos para destinarlas a nuevos regadíos no deberían de destinarse a ese uso, sino a devolver al propio cauce de donde se han detraído. Y bueno, y esto es un poco lo que teníamos en nuestro tema A. Si quieres, te dejo a ti, José Luis, para que continúes. Voy para allá con lo que tenemos en el nuestro. Vale, rapidito, porque si no,
os vamos a dejar hoy sin cenar y no es plan. En este apartado tenemos corregir las invasiones de cauces por viviendas y también por infraestructuras, potenciar la ordenación del territorio y que se trabaje de forma coordinada también respecto a eso entre comunidades autónomas y la Confederación, eliminar obstáculos y dotar de medios a estas actuaciones y que haya un incremento presupuestario y de recursos humanos para realizarlas, ejecutar las medidas y los fondos para instalar escalas de peces donde haya obstáculos e incrementar presupuestos para este tema. Perdonar. También se ha hablado de la necesidad de contemplar la recuperación de especies piscícolas en determinados lugares y con determinadas especies, como pasa como la anguila en determinados lugares, con la trucha en el río Mundo y otros lugares específicos, también en la zona del Tus, el barbo del sur también en la zona del embalse del Cenajo, en Río Mula, es decir, se han dado unas cuantas definiciones geográficas de dónde actuar, pero bueno, la clave es esas especies piscícolas y recuperar sus zonas potenciales, donde hubo presencia y ahora mismo no hay. Por otro lado, mejorar la comunicación entre administraciones públicas y asociaciones y crear unos canales estables para mejorar esa comunicación. Considerar los regadíos tradicionales como espacios para mejorar la continuidad. Tener en cuenta los azarbes y acequias como parte del sistema de gestión de la vega baja del río Segura y garantizar el mantenimiento de esas infraestructuras. Evitar el cubrir acequias y azarbes, integrar las medidas a tomar entre Confederación Hidrográfica del Segura y comunidades autónomas y universidades también a la hora de coordinar los estudios para realizar actuaciones en este sentido. Fomentar ayudas para los regantes tradicionales y contemplar medidas de restauración de ribera dentro de esos regadíos tradicionales, sobre todo en zonas de cabecera, para frenar la pérdida de tierras cultivables y las escorrentías que generan pérdida de suelos que tienen capacidad para poder cultivarse, ¿no? Evitar vertidos en zonas superiores a cultivos tradicionales, vertidos se referían sobre todo a vertidos urbanos. Evitar que los embalses altos estén soltando agua de continuo y que podrían colaborar en el uso recreativo y el mantenimiento de ecosistemas. Se habla en verano cuando en realidad tenemos caudales invertidos y a veces baja casi más agua en verano que en invierno. En el siguiente apartado se habla de delimitar bien el DPH, incluyendo las ramblas también dentro de esa delimitación, controlar el vertido de escombros y otras basuras a los cauces y los taponamientos que generan, respetar la zona de protección de pozos para evitar la contaminación difusa por nitratos, ligado a aguas subterráneas en este caso, y se especifica también el evitar trasvases intercuencas y en algún momento se ha hecho referencia a que en realidad cuencas sobrantes, con agua sobrante, pues parece que de cara al futuro no hay. El siguiente aspecto se habla de la necesidad de renaturalización de algunos encauzamientos donde sea posible y de apoyar los regadíos tradicionales y de montaña en cabecera. En el siguiente, sobre medidas de retención de aguas, tenemos hacer zonas inundables y recuperar llanuras de inundación donde sea posible y también donde sea posible recuperar meandros en la zona baja para poder laminar avenidas. Y en cuanto al último, pues habla que hay que evitar el declarar esas masas como muy modificadas, aunque también, por otro lado, se ha comentado que hay que estudiar en vega baja el declarar algunas zonas como muy modificadas, dado que desde hace muchos años, en realidad, el nivel de alteración ha sido tan grande que casi es un canal lo que tenemos y que ahí sería imposible llegar a una restauración. Habría que tomar medidas de mitigación. Voy a continuar, a no ser que tengáis alguna matización que hacer este bloque A, con el bloque B, para luego dar paso a Óscar con lo que él tiene también. Pasamos a caudales ecológicos y en caudales ecológicos nosotros tenemos por aquí inspeccionar para que se cumplan los caudales, porque en la cuenca alta hay sitios donde no se cumplen. También generar caudales ecológicos en acequias y contemplar los mantenimientos de dichas acequias. Implantar aforadores en todas las masas de aguas para tener buenos datos reales sobre qué es lo que está pasando. Revisar la variación de caudal mínimo como un factor en el que deberíamos tener como mínimo datos trimestrales y teniendo en cuenta la variación natural, en un ciclo natural.
Actualizar los informes de seguimiento, que es algo que también sale en otros temas. Aplicar en todas las infraestructuras todas las variables, incluidas las tasas de cambio, para evitar variaciones bruscas de caudal cuando hay sueltas masivas de agua en determinadas infraestructuras. Reforzar la vigilancia en aguas subterráneas y su estado por cómo afectan al flujo base y el intercambio entre aguas subterráneas y cauces. Revisar los caudales mínimos y revisar también los que ahora mismo están en vigor para redefinirlos. Y finalmente, en este bloque, analizar las fuentes de convencionales y su aportación al caudal ecológico. En el segundo bloque, ligado a caudales, tenemos el aumentar el presupuesto para agentes fluviales y sus actividades de control, recuperar los caudales en el Tahivilla, que en determinados casos no se han podido mantener, controlar mejor los drenajes agrícolas que van a ramblas, sobre todo en el Mar Menor y en zonas de Vega Baja, mejorar los terciarios en las depuradoras para que la calidad sea mayor, apoyarse en los caudales ecológicos para que los flujos de agua ayuden a prevenir inundaciones y apoyarse en infraestructuras, presas o infraestructuras similares donde haya que laminar avenidas muy peligrosas como en Rambla Vanilla, para evitar los desastres que se generan. En el apartado 3 de caudales mínimos, aunque algunos podrían llevarse aquí, y como bien hemos explicado antes, no es tan importante en dónde lo ubicamos, sino que realmente salga la información. Esto es lo que tendríamos ligado a caudales. Así que pasamos la palabra a Óscar, que nos cuente lo que tiene de él y del grupo de Nerea. Vale. Voy a empezar por el de nuestro grupo y solicito ayuda a los miembros de mi grupo por si hay algo que se me haya escapado o no haya quedado bien reflejado. Bueno, en un principio la complejidad de esta demarcación por la modificación fluvial existente es evidente y por tanto se deben de apostar por caudales que reflejen bien las condiciones naturales, también en sequías como en cualquier otra situación. Por otro lado, también se propone apostar por medidas simplistas. Y en este sentido, ¿por qué queremos tirar agua al mar? ¿Por qué no disponer de un plan hidrológico nacional donde se fijen los caudales, se implanten, pero sin desaprovechar agua? Por tanto, se promueve o se deben aumentar infraestructuras de acumulación de agua para poder laminar y plantear el aprovechar el agua de unas cuencas excedentarias a otras deficitarias al amparo de un plan hidrológico nacional. Si se implanta caudales ecológicos por lógica natural, es posible que se terminen por incumplir. Por tanto, debe ir acompañado esta implantación por un margen de tolerancia en función de estudios hidrológicos y del régimen natural del río. Esto es la polémica de siempre a la hora de asignar el régimen de caudales. Muchas veces el régimen natural del río, pues en algunos tramos está por debajo de los caudales asignados, de los caudales ambientales asignados, ¿no? Entonces, ese seguimiento adaptativo, ¿no?, que nos implica ahora la directiva marco, pues también un poco tiene su finalidad en este sentido. Analizar la capacidad de almacenamiento de los embalses para asignar un caudal de salida que se acerque al régimen natural, más que a un caudal ambiental, e implantación de estaciones de control en masas de agua superficial. Hay muy pocas y eso que no tenemos acceso a una información de seguimiento actualizada. En cuanto al segundo punto en caudales máximos, hay que aplicar todos los componentes del régimen de caudal ecológico, sobre todo las tasas de cambio y principalmente en los usos hidroeléctricos. Y en cuanto al objetivo ambicioso de aproximarnos con los caudales mínimos al régimen natural, se defiende que los ríos deben de llegar al mar. Y la Confederación Hidrográfica del Segura debe trabajar en una modulación de esos caudales ecológicos, tal y como están haciendo otras demarcaciones. Óscar, hay una aportación que quieren hacer por aquí, José Antonio Hernández, que nos quiere comentar algo sobre cuencas excedentarias y contaminación en la Vega Baja. Sí, chicos, simplemente os quería comentar que estamos generalizando con lo de cuencas excedentarias a lo largo de todo un año hidrológico. Creo que es un dato erróneo
querer desde aquí generalizar por cuenca excedentaria. La propia cuenca del Segura fue excedentaria en miles de metros cúbicos hace un año. Ahí lo dejo, simplemente que no seamos tan generalistas a la hora de aplicar el concepto de cuenca excedentaria. Me estoy refiriendo, y creo que todos nos debemos de referir, porque nunca se ha llegado a un acuerdo político respecto a un caudal ecológico, porque ha sido un arma política siempre. ¿Por qué no aplicamos esa medida simplista? Y a mí me da igual cuál debe de ser, a mí y a todos nos debe de dar igual cuál debe de ser ese caudal ecológico de cada río. A partir del caudal ecológico, si hay una avenida de agua del Ebro, del Segura, del Tajo, de donde sea, si hay avenidas, ese agua que pueda ser aprovechada. Ahí es donde me refiero a cuenca excedentaria en un momento determinado, no a lo largo de un año hidrológico. Por favor, tengamos eso en cuenta, ¿eh? Vale, cuencas excedentarias en situación de avenidas. En situaciones especiales, tal y como el cambio climático nos está apuntando a todas las cuencas, que van a ser puntuales. Vale. Excedentarias en momentos puntuales. Vale. De avenidas. Vale. Estábamos por aquí en vigilar las extracciones subterráneas para no interceder en el flujo río acuífero y que eso no influye en el régimen de caudales. Y, bueno, en el EPTI debe de aparecer de forma obligada este objetivo. Es decir, debe ser una alternativa al aproximarnos al régimen natural y no aparece así en el documento, vamos, del Segura, de la demarcación del Segura. Bien, voy a pasar al apartado de Nerea. A ver, esta es... Bien, hablabais en el grupo de Nerea de implantar un caudal ecológico para todo el tramo del río Taivilla, en río Zumeta, aguas abajo de la presa de la Vieja, presa del embalse de Anchurica y en el río Mula. En las masas protegidas de la Red Natura, que son espacios bien conservados, etcétera, se debe monitorear los caudales que no sea a base de estaciones de aforo, sino otro tipo de técnicas blandas que permitan un seguimiento de los caudales fluyentes. No sé quién ha puesto esto, pero si pudiera especificar a qué tipo de técnica blanda se refiere. Sí, por ejemplo, existen sistemas a través de láser y sistemas que son capaces, digamos, de, por diferencias de presión en la atmósfera y en el agua, bueno, son sistemas que están ampliamente extendidos tanto en España como en otros países, o en Estados Unidos prácticamente es la norma este tipo de técnicas. Son técnicas blandas que son capaces de controlar la velocidad del agua y la altura del agua sin construir estaciones de aforo. Entonces, al menos en los espacios protegidos y tramos de interés natural, por ejemplo, hace poco hubo en el río Mula una movilización social contra el intento de construir una estación de aforo, y son lugares llamados a utilizar este tipo de técnicas blandas para el control de caudales ecológicos. Vale. Vale. Bien, hablabais por temas de caudales máximos y el resto de componentes del régimen de caudales, implantación de tasas de cambio adecuadas aguas abajo, debajo de la presa de Miller, que es un problema ambiental y social. ¿Por qué es un problema ambiental y social esto de Miller? Estamos en la cabecera del río Segura y ese tramo debe tener un estado ecológico muy bueno, pero tiene solamente un estado ecológico bueno, no porque haya problema de contaminación alguna, sino porque ese tramo lo he gestionado por la presa de Miller de Iberdrola a su exclusivo criterio de producción y de demanda hidroeléctrica. Entonces, realiza de forma unilateral grandes sueltas de agua sin respetar uno de los 5 componentes de caudales ecológicos, que es la tasa de cambio. Y estas grandes sueltas de agua barren hacia abajo cualquier tipo de comunidad biológica. Por lo tanto, es un desierto biológico esta parte alta del río Segura, lo cual no tiene sentido y solamente se explica
por este flagrante incumplimiento de la tasa de cambio en la presa de Miguel. Y luego es un problema social porque además es un enorme peligro para la vida humana el poder bañarse en esa zona. Yo misma, y bueno, yo incluso ha habido peligros serios de perder, o sea, riesgos serios de perder la vida por parte de mucha gente cuando intenta bañarse allí. La solución de por las sueltas, ¿no? Porque en segundos se multiplica la velocidad y el volumen de agua que baja, ¿no? Y eso, vamos, te puede llevar para adelante. La estrategia de la Confederación es dejar hacer a Iberdrola y no declarar ninguna zona de baño en esta zona. Y eso supone, constriñe las posibilidades de desarrollo del territorio y aumenta la percepción de deuda social que tiene esta gente del territorio con la gestión del río por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura. Y evidentemente tienen derecho a poder bañarse en condiciones de seguridad y de tranquilidad y poder hacer un desarrollo sostenible ecoturístico basado en el río, y para ello necesitan que esas tasas de cambio, que además de mejorar el estado ecológico del río, evidentemente serían más compatibles con el uso recreativo. Oye, muchas gracias, Julia, por la explicación de todo esto, que así queda muy claro para la gente que no está hoy aquí y lo pueda leer. Está lleno de ratas, lo redactaré mejor, insisto que cuando lo recibáis, si hay algo que no queda bien reflejado, lo podéis reclamar. Bueno, implantar caudales generadores, sueltas controladas, etcétera, en tramos priorizados de la demarcación del Segura, como ya se ha hecho en muchas otras cuencas. Implantar, bueno, la mejora sustancial de los caudales mínimos como forma de mejorar la resiliencia de los ecosistemas fluviales frente al cambio climático, es otra de las opciones que habéis planteado, ¿vale? Voy a continuar, creo que estaba yo ya con el C, con el Mar Menor, ¿vale? Entonces, en el grupo de Nerea habéis planteado, en el primer punto, impulsar actuaciones de recuperación de la vegetación natural en cabeceras de las ramblas para mejorar la laminación y disminuir la energía de las ramblas que desembocan al Mar Menor. Coordinación entre la Confederación y la región de Murcia en relación a este plan de recuperación. Descartar las obras hidráulicas incluidas en el proyecto Vertido Cero, específicamente el colector norte, por no ser eficaces y generar más problemas ambientales de los que van a resolver. Estudiar alternativas a este planteamiento, como establecer la desalación en el mismo territorio. Estudio de la cuenca vertiente para poder realizar medidas de laminación, combinación mixta de estructuras verdes y grises, de las escorrentías superficiales y episodios torrenciales de lluvia. Intentar usar el agua del acuífero para compensar las entradas del exterior del acuífero. En cuanto a la mejora de residuos agrícolas y ganaderos y otros vertederos controlados o incontrolados, potenciar la reutilización de los restos de poda mediante compostaje o valorización de otro tipo, energética o de infraestructura, ganadería y agricultura sostenible, realizar pilotos de prácticas de agricultura sostenible para evaluar sus efectos positivos y para los agricultores, ya que existe poca información sobre este tema. Y bueno, no habéis completado un poco otro tipo de aspectos que tiene que ver con otros usos dentro de la laguna. Si nadie tiene nada más que decir y si no lo completamos en el que tengo yo de nuestro grupo a continuación, en el C, ¿no? ¿Estábamos? ¿Vale? Bien, hablábamos de la necesidad de considerar también los fosfatos y pesticidas, es decir, los fitosanitarios, que parece que con la directiva de nitratos pues solamente tenemos que vigilar determinados contaminantes, sino el resto. Gestión también de los sedimentos procedentes de la actividad agraria, es decir, de los suelos, trabajar en la contaminación de los suelos. Conseguir el equilibrio entre la actividad agraria y la disminución de sus impactos. Esto es la madre del cordero un poco, tal y como está así enunciado, pero es evidente que hay una actividad económica en el territorio que hay que intentar equilibrar y compatibilizar con la calidad ambiental. Aprovechar la oportunidad, esto es lo que decía Josefina antes, de la política agraria común para derivar parte de su presupuesto en la mejora ambiental. Existe esta posibilidad y, por tanto, se debe de invertir en ello dentro de las prácticas agrícolas. En otros residuos, la depuración de aguas residuales y fluviales de zonas urbanas y sus vertidos puntuales también deben de contemplarse, que parece que siempre los problemas proceden de la agricultura en cuanto a contaminación. Entonces, el modelo de depuración urbana también debe de integrar sistemas de drenaje sostenible para resolver el problema de los pluviales
que se alivian directamente al Mar Menor y se vierten al Mar Menor. Solo se culpa la actividad agraria, pero los vertidos urbanos también tienen gran culpa porque parece que no queda bien meterse con lo urbano o atajar ese problema, cuando la actividad agraria está muy regulada en sí por legislación, uso de fertilizantes, etcétera. Entonces, muchas veces es necesario determinar el origen mayoritario de las presiones de contaminación, si es mayoritariamente agrícola o también urbana. En cuanto a otras actividades, falta un marco de seguimiento, interrelacionado, ¿no? Hacemos buenos diagnósticos, pero faltan indicadores para relacionar diferentes medidas y los efectos que se consiguen con esas medidas. De esa forma, por ejemplo, se puede resolver las causas de los problemas, de lo que el debate que se hablaba antes de que si hay una mayor impacto agrícola o urbano dentro de la contaminación del Mar Menor y sobre todo en qué medida. Y bueno, lo del Blue Economy, utilizar metodologías de Blue Economy promovidas por la Unión Europea, creo que Manuel García, creo recordar que te llamabas, hablaba sobre esto. Me gustaría que compartieras un poquito algún ejemplo sobre estas opciones que dices que se estaban haciendo, por ejemplo, en el puerto de Vigo, ¿no? Creo que has comentado. Sí, esto consiste en un proyecto de la Comisión Europea que iba centrado en principio en los mares y los océanos, pero que se ha ido ampliando muchísimo y en los entornos cercanos a tanto mares y océanos, cuando al final hay actividades económicas o bien que se relacionan con el mar y el océano o que le provocan un impacto ambiental, esta Blue Economy lo que busca es poner en armonía efectivamente los impactos ambientales y la economía de la zona. Y entonces yo creo que sería muy interesante porque es muy exhaustiva en cuanto al análisis previo que hay que hacer para pedir este tipo de ayudas, y luego los grupos de trabajo al final son agentes locales, tanto económicos, asociaciones, las administraciones públicas, y lo que encuentran es un buen lugar para poner en común pues este tipo de actuaciones. Y además lo que trae después es un buen análisis y un buen seguimiento a posteriori de las actuaciones que han llevado a cabo y si realmente han conseguido los objetivos. En el puerto de Vigo, que de hecho han incluso publicado un libro hablando de Blue Economy, también le llaman Ground Economy, cuenta toda su experiencia y que es un proyecto que tienen ya ejecutando desde 5 años y que les está dando muy buenos resultados. Lo han hecho a nivel puerto. Por ejemplo, hay en la zona de Normandía se ha aplicado a nivel tanto puerto como en lo que decía de un área más grande, e incluso llegando hacia el entorno natural y las reservas naturales de Normandía. Entonces es interesante, yo creo. Vale, gracias. También se ha hablado de la posibilidad de los tanques, de la implantación de tanques de tormenta y de sistemas de drenaje sostenible que se pueden combinar para resolver muchas veces fenómenos extremos que se pueden dar lugar aquí en la zona, ¿vale? Bueno, yo creo que te dejo a ti, José Luis, con la C y vale. Pasas a la D y ya finiquitamos. Sí, sí. Vale, en cuanto vamos allá. Bueno, respecto al Mar Menor, controlar los vertidos de drenaje de uso agrícola, mejorar la vigilancia y el cumplimiento de los parámetros de vertido, controlar los vertidos a ramblas de depuradoras que también aportan nutrientes, aparte de coli y otro tipo de contaminantes y sustancias problemáticas para la salud humana, recuperar el dominio público hidráulico en todos los cauces que van a la laguna, restaurar todas las riberas que van al Mar Menor por el efecto positivo que tienen con esa restauración para evitar grandes impactos de avenidas, eliminar los regadíos ilegales que existen en la zona, establecer sistemas terciarios en depuradoras para disminuir la carga de nutrientes, avanzar en la ordenación del territorio y regular los usos del suelo para proteger la hidromorfología y frenar los problemas que existen, y frenar los vertidos al Mar Menor generados por las avenidas, sobre todo en las zonas urbanizadas por los riesgos que tienen para la población. En el segundo subbloque, establecer una moratoria en actividades contaminantes para frenar la degradación y medidas que se tomen
en el Mar Menor deberían implantarse en otras zonas donde también se están generando riesgos parecidos. Es decir, si se hace un plan especial para el Mar Menor por los problemas que tiene, hay que tener en cuenta que otras zonas están también en el disparadero, en el punto de salida, para llegar a tener problemas similares y que más vale tener un enfoque precautorio para evitar que lleguen a esa situación. En el tercer subbloque, limitar los barcos a motor por el efecto negativo que tienen en la laguna, promover la vela dentro de la laguna por tener menor impacto, implantar gravámenes a tareas impactantes como el laboreo siguiendo la pendiente por las escorrentías que genera y la pérdida de suelos que causa, y mejorar la información en puerto de cara a las personas que en época vacacional alquilan embarcaciones, sobre todo para evitar la degradación que generan cuando degradan por hacer fondeos en zonas que no está permitido fondear y degradando praderas marinas como pueden ser las de Posidonia. Y para acabar la necesidad de recuperar los humedales costeros del entorno de la laguna y restaurar donde sea necesario. Y pasando a Bahía de Portman, en Bahía de Portman tenemos muy poquita cosa dentro de nuestro grupo. Se habla de la necesidad de fomentar las medidas de recuperación en la bahía y recuperar la bahía con los plazos necesarios, que esto será algo largo, y repercutir en los responsables los costes asociados de esa recuperación. Principalmente, ya sabéis, no sé por aquí, en la industria minera. No tenemos más con la Bahía de Portman. Así que paso para rematar, porque el último aspecto ya lo hemos visto, paso para rematar a Óscar la sesión. Vale, yo tengo aquí que se ha creado cierto debate que me interesa en el chat, yo creo para terminar y no enlazar entre José Manuel Lambertos y Julia sobre las entradas y aportes al Mar Menor, que hombre, yo creo que esto hay que compartirlo entre todos un poco y no solamente puntualizar. Entonces, bueno, yo había recogido aquí, a ver, voy un momento a compartir para que lo vean todos, ¿vale? El de Grupo de Nerea, tiene que ver con el Mar Menor, lo siento que me vuelva para atrás, pero es que creo que esto es importante compartirlo con los demás. José Manuel Lamberto defiende que la mayor parte de las aportaciones, bueno, si quieres comentarlo tú, José Manuel, y luego Julia le damos paso a lo que habéis aportado en el chat. Y bueno, únicamente antes en el debate, pues estamos viendo que el cuaternario, además del informe de Traxatec que drena pues lo que ha sacado el informe, 8 hectómetros y pico anuales, ¿no?, en el último año, las aportaciones superficiales cargadas de nitratos del acuífero cuaternario probablemente sean mayores de lo que es el propio drenaje subterráneo al Mar Menor, por la línea de costa. Y eso era lo que yo quería poner en valor. El resto de aportaciones superficiales prácticamente son todas las de lluvia, y esas ya pues arrastran otro tipo de nutrientes y de contaminantes. Y entonces yo quería poner en valor que el acuífero está muy alto y el colector de vertido cero pues se podría estudiar de alguna manera a ver cómo se puede hacer o qué tipo de actuación puede ser la alternativa. Vale. Julia, ¿quieres aportar algo por aquí, que es un poco lo que he puesto por debajo que ha puesto en tu chat? Vale, yo sugiero que se consulte el informe del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor. Se elaboró en el año 2017 con cientos de resultados de estudios científicos, con lo cual no hay debate científico, está suficientemente acreditado. La gran mayoría, en torno a un 85% de la contaminación, no solamente por nitrógeno, sino por fósforo, procede de fuentes agrarias. Esto está claramente acreditado. Es más, esa contaminación es mayoritariamente de fuentes superficiales, como así atestigua el estudio reciente de Traxatec y la propia declaración de impacto ambiental del vertido cero, y además no puede ser de otra manera, porque no tendríamos un proceso de eutrofización si además de tener nitrógeno no tuviéramos exceso de fósforo. Y resulta que el cuaternario no tiene fósforo. Todo el fósforo que tiene, y que es también un componente imprescindible para la crisis eutrófica, necesariamente procede de aguas superficiales. Estas aguas superficiales
no proceden del cuaternario. Supone eso una contradicción en los términos. Un agua superficial no es subterránea ni procede del subterráneo. ¿De dónde proceden esas aportaciones subterráneas? Que en una cantidad de 35 a 40 hectómetros cúbicos es una cantidad superior 4 o 5 veces a la subterránea. Procede, por un lado, de los drenajes agrícolas y, por otro lado, de las lluvias intensas. Evidentemente hay también una aportación del regadío. Y, de hecho, si se ha llenado el regadío, es porque se ha ampliado y porque ha aumentado mucho la superficie. Si se ha rellenado, quiero decir, el cuaternario, es porque ha ampliado muchísimo el regadío. Por lo tanto, en todo caso, además, en primer lugar, el problema no está en el cuaternario, sino en la gran entrada superficial, pero en todo caso, si hay interés en reducir el nivel del cuaternario, la solución es bien sencilla. Si la causa de que haya aumentado el nivel del cuaternario es el incremento del regadío, la solución es reducir ese regadío para que deje de haber tanto drenaje agrario, tanto a nivel superficial como percolación profunda hacia el cuaternario. No es solución el colector norte porque, a pesar de que el estudio de Traxatet deja meridianamente claro que el 80% de la entrada es superficial y no subterránea, el colector norte pretende gastarse 77 millones de euros en captar aguas subterráneas que además serían reutilizadas de nuevo en regadío, con lo cual agravaría el problema de más regadío y más drenaje, y además prevé un emisario submarino al Mediterráneo cuando ni siquiera ni se le espera un proceso de nitrificación. Y eso lo que haría sería llevar el problema de eutrofización del Mar Menor y agravarlo ya en el Mediterráneo. Vale. Una cosa. Sí. Solo para puntualizar, y lo siento porque es tarde. Estoy completamente de acuerdo en casi todo lo que dice Julia. Yo no contradigo eso. He leído el informe del comité científico y lo tengo claro. Es solo puntualizar que las urgencias que vemos drenando, el famoso canal de 7, todas esas urgencias son del cuaternario. Lo son. El cuaternario está preñado de agua, por así decirlo. Las causas las conocemos. No vamos a discutir de eso. Pero el colector vertido cero no evitaría que eso siguiera drenando. Otra cosa es que se lo pudiese llevar también. Eso era lo único que yo quería apuntar. Muy bien, pues continuamos un poco con lo que habéis hablado en el grupo de Nerea sobre la bahía de Portman, que tiene que ver con, bueno, pues con una apuesta definida por el proyecto de regeneración de la demarcación de costas. Se puede enviar esta información para actualizar el esquema más importante respecto al proceso de redacción del nuevo proyecto. La alternativa de uno dinamita el acuerdo con los vecinos, es decir, este primer planteamiento menos ambicioso pues no respeta lo que se ha acordado con la comunidad local, movimientos sociales, ambientales y que está aprobado por las distintas instancias y cuenta con un respaldo jurídico, institucional, único que permite saldar la deuda ambiental y social con el territorio, por lo que habría que llevarlo a cabo en su totalidad la alternativa de 2 de este proyecto. Y por terminar con lo que hemos hablado en nuestro grupo, evidentemente hay que acometer las mejoras posibles siempre bajo estudios científicos. Entonces, más allá de lo acordado, tiene que haber un buen soporte científico para las mejoras posibles. Es decir, el movimiento de materiales tóxicos y lodos es algo muy complejo y muy complicado, que también va cambiando con el paso de los años, a pesar de los acuerdos definidos anteriormente. Y en cuanto al proyecto de regeneración y adecuación y las medidas que contemplaba, se habla de que se actúa muy lentamente en ese proyecto y se traduce en poca actuación que se debería acelerar. Y por último, ahora te doy la mano, Encarnación, se debe analizar el coste-beneficio, es decir, cuánto está dispuesto a pagar la población local en Portman para la recuperación de la bahía. Probablemente se tendrá que declarar como una masa de agua muy modificada, porque es difícil acometer todo el coste que conlleva este proyecto en general. Encarnación, tenías ahí una mano que querías intervenir. Sí, bueno, solamente porque a lo mejor la puntualización que había hecho en el escrito del grupo de Nerea pues no se entendía. Es que lo que quería comentar
es que, bueno, como ha habido algún cambio y se va a redactar la actualización del proyecto, quizás os deberíamos mandar a la Confederación alguna explicación actualizada para, digamos, actualizar también el planteamiento o el texto que se pone en el esquema de temas importantes respecto a este punto. Vale, pues nada, seguro que lo recibirán con los brazos abiertos, porque toda colaboración y coordinación entre administraciones siempre es bienvenida. Vale, bueno, yo sé que ha sido arduo al final, eran muchos temas, éramos muchos, hay mucho interés suscitado en este territorio, entonces no me queda por más que por el equipo de dinamización agradecer a todos vuestro esfuerzo, recordaros que vamos a agregar y a redactar mejor un poco todas las aportaciones que vengan a reflejar lo que nos habéis contado aquí hoy en una única tabla agregada que se os será enviada por correo electrónico lo antes posible. Revisarlo por si echáis algo de menos o que no está suficientemente bien reflejado y le hacéis una devolutiva a la Confederación de donde recibáis el documento por si hubiera que concretar o modificar algo. En cuanto podamos, elaboraremos un informe resumen de todo el taller de hoy, que estará también disponible en la web para todo el mundo como resultado del proceso de participación pública sobre este taller y que también se os será enviado a vosotros como deferencia por haber asistido. Y nada más, mientras que clausura Jesús, sí que os rogamos que no os olvidéis de rellenar esa encuesta de satisfacción que aparece en el chat de SurveyMonkey para que bueno, nos ayudéis a mejorar en el futuro. Nada, Jesús, te damos la palabra, que estarás ahí ardiente por intervenir. Gracias, Óscar. Bueno, en primer lugar, felicitaros. La verdad es que se queda decir, es difícil que en un debate, en una jornada de 3 horas, se saquen más temas y más cosas de las que se han sacado hoy aquí. Lo único que pone de manifiesto es lo que conocéis del territorio, lo bien que lo conocéis y realmente lo mucho que tenéis que aportar. Por eso, invitaros a que hagáis esas aportaciones, porque claro, cuando uno analiza lo que habéis comentado, se queda con ganas de seguir avanzando en cada uno de esos temas. Yo entiendo que darían mucho más juego y hay temas aquí que podrían justificar solamente una jornada completa para su análisis. En consecuencia, felicitaros, animaros, como ha dicho Óscar, pues vamos a poner la información a disposición, os haremos llegar, es decir, el resultado de lo que habéis dicho aquí y desde luego subiremos a la web toda la información, es decir, la grabación de la jornada para que podáis verla. En nuestra parte y en lo que a nosotros respecta, pues comunicaros que vamos a trabajar con esto, es decir, que esto no queda en saco roto, vamos a analizarlo despacio, lo que habéis observado, lo que ya hemos incorporado, lo que nos queda por incorporar. Desde luego, Encarnación, bienvenida sea cualquier aportación que nos hagáis, pero no solamente en relación con ese tema, sino con cualquier otro. Nos quedan unos días, yo creo que se pueden incorporar alegaciones, se pueden incorporar observaciones y desde luego nosotros la idea es analizarlos. Os pedimos, como siempre, que sean cuanto antes mejor, porque solamente así nos aseguramos el tiempo suficiente para poder analizarlo. No mucho más, es decir, nos queda un taller, nos queda el taller del jueves de la semana que viene, el taller de sostenibilidad del regadío. Yo creo que también es un tema muy importante en conjunto de la demarcación. Invitaros a que participéis todos ahí y bueno, pues en principio agradeceros la presencia, agradecer a Óscar, a José Luis, es decir, el trabajo que hace siempre me parece magnífico. Y desde luego también a las lolas de Traxatec, que son las personas que no las vemos, pero que hacen posible que este evento se desarrolle como se está desarrollando. Muchísimas gracias a todos, que tengáis buen fin de semana, que tengáis buenos días y desde luego pues seguimos avanzando y seguimos trabajando. Muchísimas gracias.